Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy se celebra el inicio de la Guerra de Independencia en México, hoy 16 de septiembre. En esta fecha supuestamente comenzó el proceso de hacer un país autónomo llamado México. Pero más allá de esto, en realidad quería utilizar esta fecha como una excusa para hablar de 3 días de inversión en unas empresas que he estado analizando últimamente y que me han parecido muy interesantes, entonces quería compartirlas, a ver qué opinan. Y bueno, son modelos de negocios muy sólidos y con bastantes ventajas competitivas, creo yo. Se encuentran cotizados en la bolsa de Estados Unidos, así que no es nada exótico o nada muy extravagante, por decirlo de alguna forma, y son modelos de negocios relativamente seguros dentro de lo que cabe. Y bueno, antes de que comenzar con las ideas, quería dar un poco de contexto sobre la economía del país. Así muy brevemente y muy por encima, pero para entender en qué país nos estamos ubicando. México es un país que, como todos sabemos, tiene un gran motor de crecimiento en la economía basado en turismo. Tenemos las playas de Cancún, todas las pirámides y bueno, todos estos temas que atraen bastante turismo internacional e incluso nacional. También es un país que genera muchos recursos naturales, especialmente petróleo, lo cual lo usa para propósitos del país y para exportarlo también. Y por último, tiene una de las industrias manufactureras más importantes del mundo porque la mano de obra es bastante barata y muchas empresas por este mismo motivo han decidido venir aquí y fabricar aquí sus productos. El ejemplo más reciente y más sonado fue el de Tesla, que decidió abrir aquí sus operaciones. Pero bueno, realmente hay muchísimas zonas de parques industriales donde se produce toda la manufactura. Entonces, si vemos las exportaciones de México, como comentaba, es un país muy importante en cuanto a petróleo y a otros aceites. La industria manufacturera que más domina suele ser la de los automóviles. Si bien esto es cíclico, todos lo sabemos, em, también es muy importante dentro de la economía. Las computadoras también, incluso equipos médicos, lo cual me llamó la atención. Y cosas como cervezas, el propio tequila también se suele importar bastante. Entonces es una economía bastante compleja, se le denomina. De hecho, podemos ver este índice de aquí, donde mide la complejidad o bueno, la variedad de exportaciones que tiene un país. Si un país depende mucho de un solo producto, entonces se considera como poco complejo. En el caso de México podemos ver que está dentro de la zona de alta complejidad junto a países como Estados Unidos, la propia Unión Europea, incluso China y Japón. Entonces esto nos da una idea de qué tipo de economía sustenta las empresas que quiero traer el día de hoy. Y obviamente México ya tenía estas buenas características, pero se ha estado beneficiando mucho del nearshoring. Esto es una tendencia que está teniendo mucha fuerza, que consiste en externalizar la producción a terceros, pero ya no es como antes donde se buscaba externalizarla a países muy baratos, como China, el propio sudeste asiático. Ahora lo que se busca, especialmente desde que sucedió la pandemia y hubieron tantas afectaciones en las cadenas de suministros, lo que se busca es externalizar los procesos a zonas cercanas, que de aquí es donde viene la palabra near. Entonces, en el caso de México, cuenta con la enorme ventaja que es casi como un conducto entre Sudamérica y Norteamérica. Se encuentra en medio. Además, se encuentra al lado del mayor importador del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, esto beneficia muchísimo al país porque todo lo que Estados Unidos antes mandaba traer desde China y de Asia en general, ahora se lo está encargando a México. De hecho, México recientemente se convirtió en el país del cual Estados Unidos importa más. Ya superó a China incluso y esto es gracias a esta tendencia que comentaba y puede beneficiar mucho a la industria manufacturera en México y en general a toda la economía. Bueno, y también como decía, no solo está al lado de Estados Unidos, sino que también está cerca de Canadá,
que bueno, no es el país más potencia mundial, por decirlo de alguna forma, pero estos tres países que componen Norteamérica tienen tratados de libre comercio entre ellos, donde facilitan evidentemente las importaciones y exportaciones entre ellos para reducir impuestos, por ejemplo, y todos esos temas que hacen cierta fricción en el comercio internacional. Entonces, como puse aquí, son como los best bros, los mejores amigos, porque están todos en Norteamérica. Y poca broma con estos tres países, porque solamente entre estos tres países se supera el PIB de toda la Unión Europea. Entonces, son economías muy grandes que tienen mucha relevancia que trabajen en conjunto y especialmente para el hermano pequeño, el que se puede ver más beneficiado que es México, porque no tiene tanta potencia como puede ser Estados Unidos, potencia económica. Entonces, todos estos tratados le benefician a México y a Canadá y también ayuda a Estados Unidos a seguir solidificando su economía. Entonces, bueno, se le suele denominar últimamente a México como la nueva China. Esto puede parecer muy llamativo, pero en realidad lo saqué de las palabras de Marcelo Ebrard, que es un canciller mexicano, que durante el año comentó que se le acercó el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes y le dijo que si, que qué le parecía establecer un acuerdo logístico de libre comercio con México y Emiratos Árabes, porque México es la nueva China. Esto por lo que comentaba anteriormente, de que se está buscando externalizar los procesos hacia las regiones más cercanas antes que a las más baratas. Entonces, con esta información podemos ver cómo esto se ha visto reflejado en un gran indicador que suele tener México para medir cómo va la economía y es su fortaleza respecto al dólar estadounidense. Cuando el peso mexicano va mal, técnicamente se suele asociar a que la economía va mal, principalmente porque Estados Unidos es el mayor importador y México depende bastante de Estados Unidos. Entonces podemos ver que en los últimos 5 años el nivel del peso mexicano iba lateral, cayó muchísimo por el COVID y luego se recuperó y a partir de esta tendencia que comentaba que comenzó a finales de 2022, el peso no ha hecho más que subir. Actualmente se encuentra corrigiendo un poco, no sé, evidentemente no sé si vaya a seguir subiendo, si a partir de aquí se normaliza, pero nos da una indicación de la seguridad que percibe el comercio internacional en México, que lo está haciendo subir frente al dólar, lo que implica que a lo mejor la percepción de la comunidad internacional es que el peso mexicano tiene cierta solidez y que en los últimos meses tiene más solidez que incluso el dólar estadounidense. Obviamente hay muchos factores detrás de esto, pero bueno, es un indicador rápido. Si quieres saber más sobre cómo beneficiarse directamente del nearshoring y un poco más de la explicación de la economía de México, te recomiendo este video que grabamos con los chicos de Momentum. De hecho, pueden notar que estoy utilizando su presentación aquí para darle un poco de publicidad no pagada. Y también te recomiendo suscribirte al canal. Es un gran canal divulgativo. Y bueno, aquí profundizamos más sobre esto, pero en este caso me gustaría pasar más a las ideas de inversión. Em, en este caso dice mejor inversión porque es una sola temática y dentro de esta temática hay tres empresas. Como comentaba, México es uno de los países con mayor turismo. Y si bien esta es una industria bastante cíclica que depende mucho de cómo vaya la economía, hay un modelo de negocios que es, digamos, el más estable porque no está tan relacionado a los servicios del turismo como tal, y estos son los aeropuertos. Un aeropuerto no necesita que haya, bueno, sí necesita que haya pasajeros, pero cobra simplemente comisiones. No necesita tener su producto propio porque las aerolíneas son las que se encargan de atraer a los pasajeros y el aeropuerto simplemente cobraría una comisión por pasajero, una comisión por viaje y también puede agregar sus propios variedad de productos como restaurantes y tiendas de souvenirs y también les cobraría una renta.
Entonces esto hace que los aeropuertos tengan márgenes muy amplios porque sus costos son mínimos. Simplemente tienen que construir un aeropuerto y a partir de ahí el costo sería de mantenimiento de vez en cuando. Obviamente entre más años tenga el aeropuerto, mayor mantenimiento requiere, pero en un comienzo la tasa de retorno sobre la inversión es muy constante. Entonces, México se beneficia de esto que comentaba, es uno de los países con mayor turismo internacional. Aquí podemos verlo ubicado dentro del top 6 de países que más turistas han recibido en los últimos 2 años. Está solo por debajo de países súper turísticos como Italia, incluso Francia, Estados Unidos. Aquí está España, por cierto, para todos mis amigos españoles. Entonces, es un país que se beneficia mucho del turismo internacional y una forma de beneficiarte de esto son los aeropuertos. Sin embargo, no depende puramente del turismo internacional, debido a que hay algo muy curioso en el país y son eh, las distancias. Bueno, pero antes veamos este dato donde tenemos cómo en la pandemia, evidentemente hubo confinamientos, y el número de visitantes internacionales que llegaron a México cayó muchísimo, se cayó 47% en un solo año. A partir de aquí, los números de visitantes se han ido creciendo y para este año ya esperan que haya cerca de 74 millones de visitantes internacionales. Esto engloba tanto turistas como visitantes por negocios o personas que quieran venir a vivir a México. Sin embargo, a pesar de que ya se han estabilizado un poco el número de visitas, sigue estando muy lejos de los niveles que tenía antes de 2020. Aquí podemos ver que tenía promedios de 95 millones de visitantes al año. Entonces, aquí hice unas estimaciones breves sobre qué implicaría que México volviera en el medio plazo, incluso largo plazo, a los 95 millones. Yo lo consideré con un crecimiento anual de 6-7%, aunque bueno, probablemente se pueda llegar a recuperar antes, dependiendo cómo vaya la economía. Y considerando el income por visitante, es decir, cuánto gasta cada visitante una vez que viene al país, tendríamos unos ingresos de turismo internacional de alrededor de 54 millones. Entonces, perdón, 74 mil millones de dólares. Entonces, a partir de aquí, los aeropuertos, por ejemplo, que serían uno de los principales motores, porque al final de cuentas es donde llegan los turistas en primera instancia, sería uno de los más beneficiados. Y como decía, no solo depende del turismo internacional, porque también es un país con distancias larguísimas. Por ejemplo, yo nací en esta ciudad de aquí, que se llama Reynosa, y estoy viviendo en una ciudad aquí llamada Querétaro. Esta línea recta que se ve aquí, que parece bastante cerca, representa 10 horas en automóvil. Entonces, como se pueden dar cuenta, las distancias son poco viables para recorrerse en automóvil, sobre todo si se trata de vuelos para negocios. En México, las tres ciudades más importantes son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estas ciudades son las que engloban la mayor parte de los empleos y cualquier viaje de negocio que se quiera hacer entre estas ciudades, por ejemplo, Ciudad de México y Monterrey, implica también alrededor de 10 horas de transportación. Monterrey, Guadalajara, lo mismo, cerca de 10 horas. Guadalajara, Ciudad de México, me parece que son como 8 horas. Entonces, esto hace que los vuelos por negocios o visitas a otras partes del país, incluso entre propios mexicanos, requieran de un aeropuerto y de un avión por comodidad y ahorro de tiempo. Entonces, no solo el turismo internacional es un motor, sino también la propia economía mexicana de los viajes de trabajo y demás puede ser un motor para que los aeropuertos sigan recibiendo turistas. Entonces, aquí podemos ver los aeropuertos principales que hay en México. De los que quiero hablar en este caso es Azur, GAP y OMA. Este aeropuerto es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sin embargo no cotiza en bolsa y este de aquí tampoco. Como podemos ver, estos aeropuertos engloban a muchas de las ciudades más importantes del país.
Si vemos aquí las ciudades más visitadas en el país durante los últimos 3 años, podemos destacar la Ciudad de México, como comento, no cotiza en bolsa, Cancún, evidentemente, y Mérida, que estas dos son estas ciudades de aquí, que son propiedad de Azur. Tenemos, por ejemplo, Monterrey y Culiacán, que como comentaba, Monterrey es una de las ciudades más importantes, no tanto por turismo, sino por industria y negocios. Y Culiacán lo tenemos aquí, estas son propiedad de OMA. Y el que me parece más interesante quizás es Gap, porque posee la mayoría de las ciudades más visitadas del país. Todas estas ciudades corresponden a Gap. Entonces esto le da una base de activos, si consideramos un activo al aeropuerto, de bastante calidad, porque no depende de un solo aeropuerto como si lo hace, por ejemplo, Azur. La mayoría de los ingresos de Azur vienen por Cancún debido a que toda esta zona no suele tener mucha visita, especialmente internacional. Y en cambio, Gap lo que tiene es que tiene mucho turismo nacional y ligeramente internacional. Por ejemplo, Puerto Vallarta y Guadalajara son ciudades bastante turísticas, especialmente entre mexicanos. Las playas de La Paz, Los Cabos son también muy visitadas. De hecho, si un día quieres venir a México y no quieres venir al típico Cancún, te recomendaría estas playas de aquí. Y Tijuana y Mexicali son economías que están creciendo bastante, especialmente no por turismo, como comentaba, sino por temas de negocios. Entonces, la base de los aeropuertos de Gap me parece bastante de mayor calidad. Y si quisiera fijarme en un aeropuerto, tal vez iniciaría por ahí. Sin embargo, también OMA me parece especialmente relevante porque tiene muchos aeropuertos en el norte del país, que es una zona muy industrial y muy de negocios. Entonces, bueno, esas es un poco las cualidades de cada aeropuerto. Si vemos esto en términos de cuota de mercado, tenemos aquí a Gap, que tiene 30% de la cuota de mercado. Nuevamente es el líder, entonces me parece uno de los más interesantes. Luego tendríamos a Sur, que es el aeropuerto que compone a Cancún, y OMA, que es el que tiene a Monterrey. Entonces, nuevamente Gap, muy interesante. Estos son los ingresos que ha tenido OMA en la última década y si vemos es prácticamente una línea parabólica hacia arriba, tanto en ingresos como en márgenes de beneficio. Y evidentemente se vieron afectados muchísimo durante 2020, pero rápidamente recuperó sus niveles de crecimiento por todo lo que comentaba. El turismo es muy importante en México y también los viajes de negocio dentro del país. Em, Todo esto, este crecimiento y estos márgenes, yo considero que la explicación son las ventajas competitivas que hay detrás. Primero tenemos la barrera de entrada. No cualquiera puede construir un aeropuerto y mucho menos cualquiera puede construir 10, 12 aeropuertos como podemos ver aquí. Es muy difícil competirle, no solo por espacio, de que no tiene mucha lógica poner un aeropuerto al lado de otro, sino también por costos y por el permiso que necesitas del Estado. Necesitas cumplir muchas regulaciones y muchas características que te pide el gobierno. Y estaba investigando y el costo por un nuevo aeropuerto en México es de alrededor de entre 7 y 10 millones de dólares. Entonces, para tener 10 aeropuertos, como la mayoría de grupos que tenemos aquí en el país, tendrías que invertir alrededor de 100 millones de dólares, lo cual, bueno, no se puede hacer tan fácil, especialmente si lo conviertes a pesos, que es muchísimo más. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera que haya un oligopolio, es decir, que poquitas compañías dominen la mayor parte del mercado. Y esto trae otra ventaja que es que no se compite por precio. Aquí no hay nadie que al aeropuerto le obligue a bajar sus precios porque no tiene nadie que le compita. O sea, no tiene un aeropuerto que diga, ah, bueno, yo voy a cobrar menos, entonces las aerolíneas se irían con ese nuevo aeropuerto. Aquí no se compite por eso y esto genera que los aeropuertos tengan mucho pricing power, es decir, pueden subir los precios conforme lo requieran. Evidentemente esto está más regulado que en otras empresas porque el gobierno no le conviene que los aeropuertos suban muchísimo sus tarifas porque haría un efecto en cadena donde
terminaría subiendo mucho el costo por un vuelo y los visitantes o los propios mexicanos no podrían costearlo. Y además, aunque se suban los precios, las aerolíneas, en este caso, que serían sus principales clientes, no tienen alternativas. No hay otro aeropuerto al que se puedan ir porque solo hay pocos aeropuertos que vayan, por ejemplo, de Ciudad de México a Cancún. Solo hay 2 aeropuertos en cada ciudad, entonces no hay mucha alternativa. Por eso es de que si vemos las rentabilidades, este es el ROIC, que nos mide el retorno que tiene la empresa de sus inversiones, está a niveles altísimos de 20% por lo general. Cayeron durante la pandemia, como comentaba, pero por ejemplo, OMA llega incluso a 32% de rentabilidad, lo cual son números que no tienen a veces ni siquiera empresas tecnológicas de software, por ejemplo. Esto nos da una idea de la calidad que hay detrás de los ingresos de OMA y de, bueno, de los aeropuertos en general. Y también si vemos los niveles de márgenes de beneficio, cada una está encima del 30%. Es decir, de cada dólar que vende la empresa, 30 centavos se irían directos al beneficio, lo cual es una locura. Son márgenes muy amplios que si lo combinas con el hecho de que cada vez que la empresa gana dinero, lo puede reinvertir a tasas muy grandes, esto hace un círculo virtuoso donde la empresa gana más dinero, lo reinvierte, gana más dinero y lo reinvierte. Y así se va el círculo. Entonces, a pesar de esto, hay algo muy curioso y es que actualmente están cotizando a valoraciones muy razonables. Si esto fuera una empresa tecnológica con 30% de ROIC y márgenes de 30% también, estaría cotizando a 25 o 30 veces. Sin embargo, por ser aeropuertos que evidentemente son algo más cíclicos y no tienen tanto crecimiento, como comentaba, sí pueden crecer 10-12% los próximos años, pero bueno, no crecen al 20 o 30. El mercado te los está dando, por ejemplo, a OMAP en 14 veces beneficios, a Sur incluso en 12. Entonces, por eso es que me interesé bastante últimamente porque ya habían estado cotizando a niveles razonables de 20 veces, pero actualmente están cotizando bastante más barato. Obviamente por los miedos de que la economía se ralentice, eso podría traer un menor viaje por turismo. Entonces, bueno, el miedo me parece razonable, pero más adelante veremos una valoración. Y los analistas esperan lo que yo comentaba, crecimientos fácilmente de doble dígito. En el caso de PAC de 17%, casi 18%, lo mismo para OMA, y de Azur un poco menos, de 11%. Esto lo entiendo porque, como comentaba, Azur tiene mucha dependencia de Cancún. Cancún es un destino puramente turístico, entonces si hay una recesión, los ingresos de Azur sufrirían mucho más que los de PAC o de OMA, que contienen ciudades industriales con mucha manufactura, que traería viajes de negocios. Entonces, me sorprende mucho ver que con estos crecimientos y la calidad de los ingresos, las empresas estén cotizando a estas valoraciones. Y bueno, retomando un poco lo que comentaba, pienso que basándome en esto, en el medio plazo, las ventas de todos los aeropuertos pueden crecer al 10-12%, siempre y cuando mantengan cuota de mercado. Aquí en el caso de OMA, habitualmente de los ingresos por turismo se suele quedar el 2% en los últimos años. Entonces, estimando que la empresa se siga quedando con ese 2%, podría llegar a 1.1 billón de dólares en ventas para 2027. Esto sería un crecimiento de 10-12% aproximadamente. Entonces, si lo tomamos en cuenta, este 12%, y mantenemos los márgenes que está teniendo la empresa en los últimos años y usamos múltiplos de valoración de acuerdo a los históricos y que me parecen razonables, 10 veces EBITDA y 15 veces free cash flow o 15 veces PER, como quieras visualizarlo, tendríamos precios alrededor de entre 300 y 600 dólares, lo cual nos daría un retorno anualizado de 17%. Como comentaba, está cotizando
en una valoración baja respecto a las medias históricas. Incluso diría que en la media, si vemos la media suele estar en las 20 veces en los últimos 10 años. Entre 2010 y 2020 por lo menos estuvo cotizando alrededor de estas valoraciones. A veces subía, a veces bajaba, pero la media estaba aquí y nosotros estamos estimando un múltiplo de 15. Entonces me parece una valoración razonable para un negocio con la calidad que supone, pero con los riesgos que también comentaba. En caso de una recesión se van a ver beneficiados. También la inseguridad que hay en México puede traer mala prensa internacional que puede hacer que vengan menos turistas. Y bueno, en general es un negocio algo cíclico. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero con la valoración actual me parece muy razonable las estimaciones, por lo menos desde mi punto de vista. Me gustaría que dejaran en los comentarios su opinión, si piensan que es razonable o no, pero un crecimiento de 12 con múltiplos de 10 y 15 me parece razonable. Y pienso que esto te da margen de seguridad en una hipotética inversión. Yo aún no estoy invertido, quiero hacer ese disclaimer. Entonces, para que quede claro de que no me interesa pompear la acción y hacer recomendaciones de inversión, simplemente estoy compartiendo estas empresas que estoy analizando últimamente. Y como siempre, espero que te haya gustado y el video y deja tu comentario sobre qué te pareció, si piensas que sí es una oportunidad o puede venir algo malo para estos negocios y cualquier sugerencia que tengas para próximos videos también los estaré leyendo y bueno, hasta pronto.